Buenos días, niños. El día de hoy hablaremos en el área de matemáticas sobre el tema de los ángulos. Veremos a continuación qué son los ángulos. El ángulo es una figura geométrica, ¿no? Es una figura geométrica que está formada por dos semirrectas y un vértice en común. La abertura que forman las dos semirrectas, eso es el ángulo. Como ustedes pueden ver ahí en el dibujo, tenemos señalado de color amarillo lo que es un ángulo. Está formado por dos lados y un vértice. Esos son los elementos de un ángulo. Aquí en estos dibujos podemos ver que existen distintos tipos de ángulos, es decir, distintas formas de colocar las líneas, ¿no? Los lados. Y vamos a ver que hay de tres clases de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, cuando la medida del ángulo es menor de 90 grados o de un ángulo recto. Luego tenemos el ángulo recto cuando su medida es 90 grados, como ustedes ven, cruza en forma perpendicular la línea horizontal con la línea vertical. Luego tenemos el ángulo obtuso cuando es mayor de 90 grados, esto quiere decir que la medida del ángulo es más de 90 grados. ¿Cómo vamos a medir un ángulo? No, para medir un ángulo vamos a necesitar el transportador de ángulos o un semicírculo graduado. El transportador de ángulos es una herramienta de dibujo que nos permite medir y construir ángulos. Ahí estamos viendo el dibujito. Consiste en un semicírculo graduado en el que podemos medir los ángulos, o sea, ahí están las medidas graduadas. Para medir un ángulo en grados hacemos coincidir, dice, el vértice, el punto de unión, con el centro del transportador. Lo tenemos ahí en un puntito rojo. Alineamos uno de los lados con el ángulo 0, con la línea horizontal 0 del transportador. Y la otra línea es la que va a dar medida al ángulo. Se va a mover como una manecilla, ¿no? Como movemos la manecilla en el reloj. Aquí podemos ver la imagen cómo es que voy a medir un ángulo. Ustedes están viendo, uno de los lados está en la medida 0 del transportador, la unión o el vértice está en la mitad, en la medida 0, y la siguiente línea es la que me da la medida del ángulo. Acá podemos ver cómo se miden ángulos, o sea, la medida de los ángulos. Tenemos el primer ángulo de color azul, el cual mide 90 grados. Luego tenemos el ángulo de color rojo, que mide 60 grados. El ángulo que tenemos aquí formado, ¿no?, con líneas rojas y de color azul, que mide 120 grados. Y por último el ángulo llano, que mide 180 grados. En estos ejercicios podemos observar que hemos utilizado el transportador, me han dado los ángulos y yo los he medido. ¿Cuánto mide cada ángulo?, me pregunta. ¿A dónde me señala el lado contrario al lado base? Ahí está. El primero me señala el número 90, entonces mide 90 grados. El otro me señala el número 120, mide 120 grados. El otro señaló al número 40, mide 40 grados. El siguiente al 60, el otro al 100 y el otro al 130. Si se han dado cuenta, el lado que está a la parte de arriba es la que me da medida del ángulo. Bueno, hijos, ahora les toca a ustedes trabajar en el cuaderno.